Mi madre permanecía inmóvil frente al féretro de mi hermano, observando su rostro de mármol con una frialdad que me helaba la sangre. Entonces, se giró hacia mí, y con una voz desprovista de cualquier rastro de dolor, me soltó una sentencia que aún retumba como un trueno en mi mente: Mateo debería estar aquí, respirando. Y no tú. Él era el único que sostenía los cimientos de esta familia. Ahora, tu vida nos pertenece, es el único precio aceptable por el pecado de haber salido ileso. Han pasado apenas 7 días desde aquel martes de noviembre en el cementerio de Sevilla, y sigo sin comprender cómo el mundo que construí con tanto esfuerzo se ha desintegrado en esta pesadilla cíclica. Todo comenzó hace 3 semanas. Viajábamos por la carretera de Sierra Nevada para discutir los balances de la constructora familiar, esa que Mateo dirigía con puño de hierro mientras yo me limitaba a las tareas administrativas, intentando ser invisible para mi padre. La lluvia era un manto espeso, el asfalto era un espejo traicionero. Solo recuerdo el destello cegador de un camión, el chirrido metálico que desgarró el aire y cómo el coche se convirtió en una trampa de cristal y hierro. Desperté en el hospital con apenas unos rasguños y una conmoción leve. Mateo murió en el acto, el impacto destrozó el lado del conductor. No sabía que su muerte sería el disparo de salida para una guerra total de mis padres contra mí. Mateo era el hijo de oro, el ídolo de Leonor y Ricardo. Él cargaba con las hipotecas de la casa de campo, las deudas de las tarjetas de lujo y cada capricho de mis padres. Yo siempre fui el anexo molesto, la sombra que sobraba. Desde el entierro, el aire en la casa es denso, casi sólido. Cada vez que entro en la cocina, el silencio cae como una guillotina y sus miradas me acusan de un crimen imperdonable: seguir respirando. Ayer por la tarde, mi padre me citó en el despacho de Mateo, donde aún flota el aroma de su colonia Loeb. Sobre la mesa, una pila de documentos. El traspaso de mi piso en la calle Almagro para cubrir unas deudas de Mateo que yo desconocía. Como tú has quedado vivo, ahora heredas sus obligaciones, dijo mi padre con un desprecio absoluto. Mantendrás la finca de la familia y pagarás cada una de nuestras facturas. No me importan tus ahorros, ni tus proyectos, ni esa vida mediocre que dices tener. Cuando intenté protestar, alegando que yo no tuve la culpa de aquel accidente, Ricardo golpeó la mesa con una furia animal: la justicia murió con Mateo. Ahora no eres más que un repuesto que ha tenido la suerte de quedar entero. Mi madre, desde el umbral, asintió con una mirada donde no había luto, solo un cálculo gélido y un odio profundo hacia el hijo que no pudo reemplazar al favorito. Ahora estoy en mi habitación, temblando, mirando esos papeles. Tengo exactamente un mes para rendirme y ser su esclavo por las próximas décadas, o huir y perderlo todo, incluso los restos de lo que creía que era mi familia. La locura ha llegado al punto de que ayer mi madre le regaló mi reloj de plata, mi primer regalo de graduación, al hijo de la vecina. Ya no lo necesitas, me dijo, ahora vivirás bajo nuestras reglas. Siento que me succiona un torbellino de culpa ajena. A veces, en el silencio de la noche, llego a pensar que tienen razón, que yo debería estar bajo tierra en lugar de Mateo. Pero un pequeño rastro de dignidad aún arde en mi pecho, impidiéndome firmar mi propia condena de muerte en vida. Esta mañana, durante un desayuno amargo, Ricardo lanzó su última amenaza: si no firmo el traspaso del piso antes del domingo, me demandarán por negligencia criminal en el accidente. Les da igual que la policía cerrara el caso como un siniestro fortuito, están dispuestos a usar cualquier mentira, cualquier traición, para mantener sus privilegios. Para ellos, no soy un hijo. Soy una herramienta que, por un cruel azar del destino, quedó a mano cuando más la necesitaban. Han pasado 10 días desde el entierro y el aire en esta casa ha mutado, ya no es el peso de un luto asfixiante, sino una presión calculada y sistemática. Siento que me están borrando de mi propia existencia, hora tras hora. Mi padre, Ricardo, se pasa las tardes sentado en el salón, inmóvil. No lee, no ve la televisión, simplemente me acecha con la mirada cada vez que paso por el pasillo, con una decepción tan profunda que siento sus ojos como plomo sobre mis hombros. Dice estar destrozado para volver a la constructora, pero le sobra energía para conspirar por teléfono con su abogado sobre las vías legales, para arrebatarme lo que él llama activos familiares. Ayer descubrí que llamó a mi sucursal del Banco Santander intentando acceder a mis ahorros personales, alegando que yo no era emocionalmente estable tras el choque. El empleado me llamó confundido:
No entendía cómo un hombre de 32 años con una carrera sólida podía ser tratado como un incapacitado. Mi madre, Leonor, es un fantasma aún más letal. Se desliza por las habitaciones empaquetando mi ropa en cajas de cartón, como si yo ya hubiera aceptado entregarles mi piso de la capital para mudarme aquí para siempre. Cuando la enfrento, no grita. Solo me mira con esos ojos acuosos y vacíos, diciendo que Mateo habría querido que la familia permaneciera unida y que mi libertad es un lujo innecesario en estos tiempos de incertidumbre financiera. Hablan de mi hermano como si fuera un santo mártir, olvidando convenientemente las noches que me llamaba borracho y sollozando, confesando que se sentía como un cajero automático para dos personas que jamás le preguntaron cómo estaba realmente. Han creado un ídolo intocable, y cada vez que respiro, siento que profano su memoria por no ser capaz de alcanzar ese estándar imposible. La verdad sobre las finanzas está saliendo a la luz y es un pozo de fango. Mateo no solo gestionaba la empresa, estaba haciendo malabares para ocultar que mis padres se pulieron todo su fondo de pensiones en un estilo de vida que no podían costear, la finca en Marbella, los 3 clubes de campo, las apariencias. Mi hermano se estaba ahogando en deudas para mantenerles el espejismo. Ahora que él no está, los acreedores sobrevuelan la casa como buitres, y mis padres no me ven como a un hijo herido, sino como un bote salvavidas al que pueden arrancarle las tablas para no hundirse ellos. Esta mañana, Ricardo me exigió el pago del impuesto de bienes inmuebles de la casa de campo para este viernes. Cuando le dije que no tengo esa liquidez, me escupió a la cara: ¿cómo puedes ser tan egoísta de guardar tus ahorrillos mientras tu madre está al borde de un ataque de nervios? Siento que estoy perdiendo la cordura. La lógica aquí dentro está tan retorcida que empiezo a dudar de mi realidad. ¿Soy un monstruo por querer conservar el apartamento por el que trabajé 60 horas semanales durante 5 años? No he vuelto a mi casa desde el accidente porque insistieron en que nos diéramos apoyo mutuo, pero ahora veo que era una emboscada para aislarme. Mis amigos me escriben, me llaman, pero Leonor me quita el teléfono por las noches alegando que filtra el ruido, que interfiere en mi recuperación. La pillé borrando mensajes anoche y ni siquiera se inmutó, dijo que lo hacía por mi bien, para protegerme de quienes no entienden la complejidad de nuestro dolor. La urgencia es aterradora. El fin de mes se acerca y los documentos legales que Ricardo quiere que firme reposan sobre la mesa del comedor, como una bomba de relojería. Hoy intenté coger el coche para despejarme, pero mi padre ha escondido las llaves en la caja fuerte de Mateo. Dice que estoy demasiado traumatizado para conducir, un paso más en su metódico plan para anular mi autonomía bajo una máscara de falsa preocupación. Sin embargo, esta tarde, mientras buscaba unos papeles en el sótano, encontré algo que me heló la sangre: una carpeta con correos electrónicos entre Mateo y un investigador privado, fechados solo un mes antes del accidente. Parece que mi hermano también buscaba una salida. Estaba descubriendo trapos sucios de los negocios pasados de mi padre que explicarían por qué están tan desesperados porque yo firme esos papeles y asuma la responsabilidad legal de la herencia. No he dicho nada aún. Necesito entender el alcance de este fango antes de que las paredes, que ya siento que se cierran sobre mí, terminen por aplastarme. El 17º día después del accidente fue el momento en que la máscara de dolor de mis padres se hizo añicos, revelando una ambición tan gélida que no creía posible en seres humanos. Pasé la mañana encerrado en el sótano, removiendo los restos de la vida secreta de Mateo. Lo que encontré fue el registro sistemático de una traición. Ricardo, mi padre, llevaba 3 años desangrando la constructora familiar para pagar deudas de juego acumuladas en timbas clandestinas y casinos de la Costa del Sol. Mateo no solo trabajaba para sostenernos, estaba siendo chantajeado por su propio padre. Ricardo le amenazó con hundir la empresa y dejar en la calle a decenas de familias si Mateo no desviaba fondos a sus cuentas privadas. Ahora entiendo la mirada vacía de mi hermano el último año: no era cansancio, era asco. Estaba sentado en el suelo de cemento, sosteniendo un extracto bancario que mostraba una transferencia de 45.000 euros realizada solo 2 días antes del choque, cuando la puerta del sótano crujió. Ricardo estaba allí, entre las sombras, irradiando una energía violenta. No preguntó nada. Se acercó, me arrebató el papel, lo hizo añicos y los dejó caer sobre mis piernas como si fueran basura. Me dijo que mi curiosidad morbosa era un insulto a la memoria de un hermano que era 10 veces más hombre de lo que yo seré jamás.
Cuando por fin me levanté y le pregunté cómo podía vivir sabiendo que había consumido la vida de Mateo y ahora intentaba consumir la mía, ni siquiera parpadeó. Se invadió mi espacio personal hasta que pude oler el café rancio y el resentimiento en su aliento. La única razón por la que estamos así, susurró con veneno, es porque el hijo equivocado iba al volante esa noche. Si Mateo estuviera aquí, entendería que el apellido está por encima de todo. Pero tú eres débil y egoísta, prefieres el drama a cumplir con tu deber. La pelea se trasladó a la cocina cuando Leonor oyó los gritos. Esperaba una mediadora, pero mi madre se giró hacia mí con una ferocidad que me heló la sangre. Agarraba un trapo de cocina con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Me gritó que era un ingrato por el simple hecho de haber sobrevivido mientras su niño precioso se pudría en el cementerio. Me miró a los ojos y dijo que debería darles las gracias cada mañana por el privilegio de respirar, y que mi negativa a entregarles mi piso y mis ahorros era la prueba de que no valoraba la vida que el destino me había devuelto. Según su lógica retorcida, como no morí en aquel amasijo de hierro en la carretera, ya no tengo derecho a mi autonomía ni a mi futuro. La discusión escaló hasta que Ricardo soltó la amenaza definitiva. Si mañana por la mañana no firmo los documentos de traspaso, llamará a la Guardia Civil para declarar que Mateo le confesó que yo conducía de forma temeraria aquella noche por envidia a su éxito. Una mentira tan monstruosa que me dejó sin voz. Están dispuestos a encarcelar a su único hijo vivo para tapar el agujero financiero que cavó mi padre. Intenté marcharme, salir por la puerta y no mirar atrás, pero mi padre ya ha movilizado a sus contactos. Ha contratado a un consultor de seguridad, un tal Cano, un ex policía expulsado del cuerpo que ahora vigila la entrada de la finca con su coche. No voy a ninguna parte hasta que el asunto familiar esté resuelto. Estoy atrapado en el dormitorio de mi infancia, el mismo lugar donde soñaba con irme lejos y ser alguien. Puedo oír sus voces bajas y urgentes en el pasillo, discutiendo cómo doblarme si sigo siendo difícil. Han cortado el wifi y sospecho que han puesto un inhibidor de señal porque mi móvil no tiene cobertura. Estoy en una prisión de lujo en mitad de la nada. Han pasado 20 días desde el accidente. En menos de 3 semanas, mis padres han pasado de ser deudos a ser depredadores. He pasado la noche mirando al techo, recordando la cara de mi madre al llamarme ingrato por seguir vivo, y me he dado cuenta de una verdad aterradora: nunca me amaron a mí. Solo amaban la utilidad que yo podía representar. Ahora que soy un obstáculo para su comodidad, soy algo que debe ser roto o descartado. Escribo esto desde un portátil que no encontraron, escondido bajo el forro de mi maleta, con el brillo de la pantalla al mínimo y el corazón en la garganta ante cada paso fuera de mi puerta. Sé que mañana es el plazo final. No sé qué planean hacer Ricardo y su matón para obligarme a firmar, pero la mirada de mi padre me dice que ya no le importa si salgo de esta habitación de una pieza. Mi existencia es el recordatorio de su fracaso, y quieren castigarme por el crimen de seguir aquí cuando la persona que realmente les importaba se ha ido. La mañana del plazo final llegó con una luz gris y gélida que parecía absorber el poco color que le quedaba a mi habitación. Pasé las primeras horas sentado en el suelo con el portátil oculto, intentando desesperadamente burlar el inhibidor de señal que habían instalado. A las 9, el eco de las botas de Cano en el pasillo y la voz de mi padre rompieron el silencio. Por primera vez en 2 días, la cerradura hizo clic y la puerta se abrió. Ricardo entró con una bandeja de desayuno, parecía una ofrenda de paz, pero se sentía como una última cena. Se sentó en mi vieja silla de escritorio con una expresión de fatiga que no logré descifrar hasta que empezó a hablar con esa voz baja y gélida. Dijo que no quería llegar a esto, que deseaba resolverlo como una familia, pero que mi terquedad no le dejaba otra opción que dejar que Cano supervisara la transición de mis bienes. Dejó los documentos legales sobre la cama y me tendió un bolígrafo. Firma ahora, sentenció, y te dejaré irte con tu coche y una parte de tus ahorros. Si te niegas, la denuncia por conducción temeraria y el homicidio imprudente de Mateo llegarán hoy mismo al juzgado. Le miré y, por primera vez, no sentí miedo, sino una claridad punzante. Estaba ante alguien que ya no tenía alma. Le solté que sabía lo de los desvíos de fondos y sus deudas en los casinos. Su rostro se volvió del mismo color ceniza que el cielo, pero no lo negó. Se inclinó y me susurró al oído que no importaba lo que yo supiera, nadie creería un
hijo culpable y traumatizado, frente a un padre que llevaba 30 años labrándose el respeto de toda la provincia. Entonces soltó la verdadera bomba. Mateo tenía un seguro de vida de 5 millones de euros vinculado a la empresa. Pero había una cláusula: si la muerte era causada por negligencia criminal de un familiar, la indemnización se anulaba, a menos que la familia liquidara el patrimonio internamente, para evitar el escándalo público. En ese segundo lo comprendí todo. No solo querían mi piso, necesitaban que firmara una confesión disfrazada de renuncia financiera. Querían el dinero del seguro sin que la aseguradora investigara demasiado el accidente. Mientras él se impacientaba, fingí leer la letra pequeña, y escudando la pantalla con mi cuerpo, logré acceder a una copia de seguridad en la nube de Mateo que había hackeado esa noche. El golpe de realidad fue físico: Mateo no los había nombrado beneficiarios a ellos. 6 meses atrás, tras descubrir los robos de Ricardo, cambió el beneficiario principal: el dinero era para mí. Había dejado una nota para los abogados, para proteger el legado familiar de la adicción de mi padre. Ellos no lo sabían. Creían que luchaban por un dinero que ya les pertenecía, cuando en realidad luchaban por robarme a mí. El dilema era asfixiante: si les decía la verdad, Ricardo y Cano jamás me dejarían salir vivo de esa casa. Yo era lo único que les separaba de 5 millones que necesitaban para no acabar en prisión. Si firmaba, admitía mi culpa legalmente, lo que anularía el seguro de Mateo y me mandaría directo a la cárcel por homicidio en cuanto yo dejara de serles útil. Miré a Ricardo, que consultaba su reloj con un gesto nervioso. Mi madre, Leonor, apareció en el umbral como una máscara de anticipación fría. Detrás de ella, la sombra de Cano acechaba en el pasillo. Estaba acorralado. Sentí una calma extraña. Decidí ganar tiempo. Firmaré, dije, pero solo si mi madre se queda en la habitación como testigo. Eso obligó a Cano a retroceder al pasillo para darnos privacidad. Leonor entró y se sentó en el borde de la cama con esos ojos carentes de amor. En ese momento supe que no peleaba solo por mi dinero o mi libertad, sino por la memoria de Mateo, a quien intentaban enterrar bajo sus mentiras. Empecé a firmar la primera página, pero forcé un trazo tembloroso y errático. Cuando Ricardo se inclinó, irritado, para quejarse, agarré el pesado pisapapeles de cristal de mi escritorio y lo descargué con todas mis fuerzas sobre su mano. El sonido del hueso rompiéndose eco en toda la habitación. Fue la primera vez que le golpeaba en mi vida. El shock en su rostro fue casi una recompensa mientras yo me lanzaba hacia la puerta. «Cano», gritó mi madre mientras yo la esquivaba. Salí al pasillo como un animal acosado, escuchando los gritos de Cano subiendo las escaleras. Corrí hacia la escalera de servicio, con el corazón martilleando contra mis costillas, sabiendo que acababa de cruzar el punto de no retorno. Los próximos minutos decidirían si volvería a ver el mundo exterior o si me convertiría en otro secreto, enterrado en esa finca. El aire frío y húmedo golpeó mis pulmones mientras trepaba por la ventana del sótano. Los cristales rotos me desgarraron la camisa, dejando un rastro ardiente en mis costillas. Pero ese dolor físico no era nada comparado con el latido frenético de mi corazón al ver la silueta de Cano, doblando la esquina de la casa. No corrí hacia el garaje, sabía que mi coche estaba bloqueado. Me lancé de cabeza hacia la densa arboleda que separaba nuestra finca de la carretera nacional. Mis botas se hundían en el barro y cada rama que chasqueaba bajo mis pies sonaba como un disparo en el silencio de la mañana. Oí a Ricardo gritar desde la casa, un sonido gutural, una rabia animal que ya no pertenecía a un padre. Cano gritaba instrucciones a lo lejos, pero no me detuve. Sabía que si me atrapaba, no habría más documentos ni firmas, solo silencio. Llegué al asfalto justo cuando un camión de reparto frenaba en la curva. Prácticamente me arrojé frente a él. El conductor, un hombre de unos 50 años llamado Paco, frenó en seco maldiciendo. Pero antes de que pudiera procesar nada, yo ya estaba en el asiento del copiloto. «A la comisaría». «Conduzca hacia el centro, por favor», le supliqué. Mientras nos alejábamos, vi a Cano de pie en el límite del bosque, observando el camión con una mirada de fracaso profesional y frío. Las siguientes 48 horas fueron un borrón de luces fluorescentes, café amargo y repetir mi historia ante inspectores que, al principio, me miraban como si estuviera sufriendo un brote psicótico. Todo cambió cuando entregué el portátil con los archivos encriptados de Mateo.
Al ver los registros de los desfalcos de Ricardo y la verdadera naturaleza del seguro de vida, el ambiente en la sala pasó de la sospecha a una comprensión sombría de la pesadilla que había vivido. Enviaron una patrulla a la finca. Mientras yo me ocultaba en un hostal bajo un nombre falso, supe que Ricardo intentó huir, pero lo interceptaron en la puerta, con la mano aún envuelta en una toalla ensangrentada por el golpe del pisapapeles. Leonor, por el contrario, se limitó a sentarse en la cocina en silencio absoluto, incluso cuando le informaron que su marido sería procesado por fraude financiero y coacción. El golpe final llegó una semana después. El equipo legal de la aseguradora confirmó que yo era el único beneficiario de la póliza de 5 millones de euros. La cláusula de negligencia criminal que mencionó mi padre era una invención absoluta para manipularme. Mateo lo había planeado todo meses antes. Dejó un mensaje de vídeo en una partición oculta de su unidad que la policía me permitió ver en una oficina, pequeña y sofocante. En el vídeo, Mateo se veía agotado, mayor de lo que era. Me dijo que sabía que nuestros padres vendrían a por mí cuando él ya no estuviera, porque su codicia era un pozo sin fondo. Pidió perdón por dejarme solo ante ellos, pero me dijo que ese dinero era mi escudo, una forma de comprar la libertad que nos habían ido arrebatando desde que éramos niños. Usé parte de ese dinero para contratar la mejor defensa y enterrar para siempre las acusaciones de conducción temeraria. Vi desde la distancia cómo la empresa familiar se colapsaba bajo el peso de las deudas de Ricardo y los cargos penales. Mis padres lo perdieron todo, la finca, los coches de lujo y esa posición social que valoraban más que la vida de su propio hijo o mi salud mental. Ahora viven en un pequeño piso de alquiler en otra provincia, esperando el juicio que probablemente enviará a mi padre a prisión por varios años. No he vuelto a hablar con ellos. Bloqueé sus números después de que mi madre me enviara un único mensaje. Mateo se avergonzaría de lo que le has hecho a esta familia. Como si las ruinas de sus vidas fueran culpa mía y no el resultado inevitable de su propio parasitismo. Ahora estoy en mi nuevo apartamento, un lugar que nunca encontrarán. Observo las luces de la ciudad, que se ven hermosas pero increíblemente solitarias. He sobrevivido al accidente, al luto y a la depredación de quienes debían protegerme, pero la victoria tiene un sabor metálico, como una campana rajada. Me he dado cuenta de que la verdadera tragedia no fue el choque en aquella carretera lluviosa, sino el hecho de que tuve que perder a toda mi familia para descubrir que yo era el único que realmente los quería. Pienso en Mateo cada día. Me pregunto si sabía que, al salvarme financieramente, también me condenaba a una vida de mirar por encima del hombro, preguntándome si cada persona que conozco tiene un precio. Hay un peso filosófico en sobrevivir cuando las personas que amas desearían que no lo hubieras hecho. A mis 32 años, soy multimillonario y soy un fantasma. He aprendido que el dinero compra seguridad y un borrón y cuenta nueva, pero no compra el silencio de una casa que solía estar llena de vida, aunque esa vida fuera una mentira. A veces conduzco de noche, cuando llueve, solo para sentir esa tensión de nuevo. En esos momentos de peligro, me siento más cerca de mi hermano que en la seguridad de mi nueva y cara realidad. No sé hacia dónde voy, ni si volveré a confiar en alguien, pero sé que finalmente soy libre, aunque la libertad me sepa a cenizas y a viejos arrepentimientos.